Son solo 16 años los que tiene, pero parece que Abdellah Ouassane y su talento han llamado mucho la atención del Real Madrid. Jugador del Ajax e internacional por Marruecos, vamos a conocer mejor a este chico que parece haber cautivado a muchos en la Casa Blanca. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de otra de esas promesas de futuro. Esta vez un jugador que llama muchísimo la atención, sobre todo por su calidad, sobre todo por su rendimiento y desarrollo físico a pesar de sus 16 años, y también tener en cuenta que más allá de lo que pueda ser su calidad futbolística, tener el interés de todo un Real Madrid con solo 16 años suele significar cosas. Estamos obviamente hablando de Abdellah Ouassane, un futbolista de solo 16 años, generación 2009, que parece que el Real Madrid sigue muy de cerca según la información que ha dado Rodra y que parece que puede ser uno de los fichajes del Real Madrid de cara a futuro. Es un jugador muy joven, es un jugador que va a necesitar rodaje, que va a necesitar obviamente pulir su fútbol, pero ya es un futbolista que interesa a la Secretaría Técnica del Real Madrid, o por lo menos eso cuenta Rodra, que es una información que tenemos que tener muy en cuenta. Pero vamos a intentar olvidarnos del Real Madrid, vamos a intentar centrarnos en el jugador, vamos a intentar centrarnos en Abdellah Ouassane, futbolista nacido en Ámsterdam, un jugador que llegó a jugar con categorías inferiores de Países Bajos, llegó a brillar incluso, ser una de las figuras más llamativas o representativas de la selección en categorías inferiores por parte de Países Bajos, pero que a partir del sub-16, si no me equivoco, ya ha decidido jugar con Marruecos. De hecho, ha sido internacional con Marruecos en categoría sub-17 en la última Copa África disputada hace muy poquitos meses. Por lo tanto, creo que era algo bastante relevante el poder hablar de este jugador, sobre todo en ese contexto de haberse mostrado al mundo después de una Copa África en la que Marruecos ha ganado a Mali en la final y en la que obviamente, ¿no?, yo creo que han sobresalido algunos jugadores que han llegado a esa Final Four, a ese cuadro, por así decirlo, de semifinalistas, que realmente fueron especialmente importantes, sobre todo con Mali, sobre todo con Costa de Marfil y con Marruecos, que ya sabemos que en los últimos años pues ha crecido mucho a nivel futbolístico y están sacando muchos talentos que ya están repartidos por Europa. Uno de ellos, obviamente, es Abdellah Ouassane, un jugador que con solo 16 años ya está dentro del Ajax. Él, empezó en otro equipo que no es el gigante neerlandés. Él empieza en el Zeebrugge, un equipo del que salta precisamente al Ajax, y es en el Ajax donde ha empezado a mostrar una gran capacidad para adelantarse un poco a los acontecimientos, sobre todo desarrollar una gran capacidad como dominador del centro del campo, imponer un ritmo a su equipo, sobre todo un desarrollo físico creo que bastante llamativo, un jugador que tiene gran presencia a nivel asociativo, un jugador que también tiene esa capacidad para asomarse a la frontal y sobre todo mirar a portería rival, algo que yo creo que tienen muchos mediocentros ahora. Ese mediocentro moderno que más o menos tenemos todos en la cabeza lo representa muy bien Abdellah Ouassane, y creo que estamos hablando de un jugador que se va a adaptar muy bien al fútbol que se viene o al fútbol que estamos viviendo hoy por hoy. 16 años, obviamente, jugador que tiene que pulirse mucho, pero que ya ha demostrado que puede jugar en varias posiciones. Es un jugador versátil, un jugador desarrollado físicamente lo suficiente como para poder ser llamativo y diferencial en el contexto de juego en el que lo hace ahora mismo. Está jugando obviamente en la división sub-17 de la Eredivisie en Países Bajos. Lo está haciendo y está siendo llamativo dentro de su club, pero también sobre todo con ese desarrollo internacional que ya hemos comentado en la Copa África. Luego vamos a ver algunas estadísticas del jugador. Obviamente hay poquito de lo que haya podido yo rescatar, sobre todo porque no hay demasiados lugares donde poder picar piedra ahí, ver al chaval en esas condiciones y sobre todo comparar estadísticas pues de precisión en el pase, de relación y de zonas en cuanto a mapas de calor. Eso para mí ha sido imposible porque obviamente está jugando en una categoría muy baja y que eso me dificulta mucho la labor. Ojalá tuviera yo las herramientas para poder mostraroslo mucho mejor, pero yo creo que os voy a poder describir un poco el tipo de mediocentro que estamos teniendo ahora mismo entre manos con este muchacho. Yo creo que estamos hablando de un jugador que tiene esa capacidad para ser el ida y vuelta, ¿no?, del centro del campo, un jugador
todocampista, un futbolista que recorre muchos metros en el campo, que cubre muchas funciones y que sobre todo también tiene esa llegada, ese momento final o ese clímax en su juego que le permite también mirar a portería contraria. Algo que yo creo que es muy positivo, sobre todo porque estamos hablando de un jugador que ya de por sí físicamente es diferencial en su categoría, 1,83 m, 72 kilos, jugador que domina bien las dos piernas aunque es claramente diestro, y un futbolista que se ha enamorado un poco de esa posibilidad de recorrer muchos metros y de ocupar muchas zonas. Yo creo que su mejor función es precisamente la de mediocentro, partir quizá de una posición o de un escalón por encima del pivote y tener mucha libertad en el centro del campo para repetir esfuerzos, pero también sobre todo para aparecer en el área contraria. Un jugador que, si lo tuviéramos que comparar probablemente con un futbolista hoy por hoy, ¿estaríamos haciendo mucho crimen si dijéramos Jude Bellingham? Pues quizás sí, porque obviamente es un chaval de 16 años, pero para que más o menos lo tengáis en la cabeza. Un jugador que a mí, precisamente cuando lo he visto y cuando he ido recopilando sobre todo clips y partidos de este chaval, me da la sensación de que se parece un poquito a Unai, que es un jugador que ya mostró mucha calidad futbolística en el Mundial de 2022 y que eso a lo mejor sí que nos puede dar una referencia, ¿no?, de por dónde pueden ir los tiros en cuanto a lo que es este futbolista. Incluso me parece más completo. Es verdad que obviamente le queda mucho camino, le queda todavía mucho por andar, pero estamos hablando de un jugador que transita un poco en esa funcionalidad y sobre todo en esa versatilidad. Yo creo que es uno de sus grandes puntos positivos. Quizá es ese, ¿no? Si hablamos precisamente de esos puntos positivos, de esos puntos fuertes de Abdellah Ouassane, a mí me parece que obviamente está la agilidad, obviamente está la asociación, la lectura de juego, la versatilidad y esa ida y vuelta del que os estoy hablando. ¿Por qué? Bueno, creo que es un jugador que se mueve bastante bien en el campo, es un futbolista que domina bastante bien con balón, es un jugador que lee muy bien la jugada y que sobre todo interpreta por dónde debe ir, por lo tanto es un jugador creativo, es un jugador que tiene esa capacidad para crear juego y para dar o para dominar el ritmo de juego que necesita el partido. Y sobre todo ese ida y vuelta también le da la posibilidad de ser representativo, diferencial a nivel de ataque y a nivel de defensa. Creo que es un jugador que físicamente de momento está pudiendo responder a esa necesidad, aunque va a tener que desarrollarse mucho más, como es completamente lógico. Estamos hablando de un chaval de 16 años. Asociación, yo creo que tiene la que le dé la gana. Otra cosa es que la utilice siempre que debe. Me da la sensación de que tiene una gran capacidad y una precisión bastante interesante a la hora de relacionarse con sus compañeros y sobre todo de encontrar los huecos para poder relacionarse de la mejor manera. Es un gran asistente, aunque no tenga grandes números en asistencias, o por lo menos yo no los he encontrado. Pero sí que tengo la sensación de que es un jugador que sobre todo puede evolucionar bastante en ese último pase si deja de tener ciertos vicios de juego que son bastante lógicos cuando un jugador es técnicamente llamativo. ¿Y eso qué pasa? Bueno, pues que abusa del regate, obviamente ese desarrollo físico que ya he comentado, ¿no? Yo creo que la edad que tiene le facilita que podamos pensar en una evolución, en un desarrollo mayor a nivel físico, sobre todo en la posición que tiene. Yo creo que el 1,83 m le puede servir, pero tiene que subir un poquito de peso a nivel muscular, sobre todo en los duelos, en los choques. Yo creo que ahí tiene que buscar un poquito más de intensidad y obviamente la experiencia internacional le está dando cierto empaque, pero va a tener que subir un poquito el nivel, sobre todo porque, bueno, está evolucionando en una categoría interesante dentro del Ajax, pero si va a ir a un fútbol de mayor nivel, o por lo menos a un club de mayor exigencia, y que no mire tanto a la cantera, va a tener que ser mucho más diferencial. Y en ese sentido creo que va a tener que acostumbrarse, ¿no?, a soltar un poquito más el balón, a no ser tan presente individualmente y sobre todo relacionarse de mejor manera con sus compañeros. Dentro de lo que han sido sus estadísticas más llamativas dentro del contexto Ajax, dentro del contexto de categoría sub-17, quiero recordar, partidos jugados 13, 6 como titular, 485 minutos y 2 goles. No me parece tan llamativo que haya hecho más o menos minutos. Es verdad que es un jugador que creo que podría estar para que el Ajax empezara a contar con él, o por lo menos que entrara en dinámica de primer equipo. Poco tiempo, yo creo que la próxima temporada, incluso sabiendo cómo funciona el Ajax, podría tener presencia en el primer equipo, sobre todo a nivel de dinámica, de entrenar con los grandes y tener un poco esa presencia, no tanto el poder jugar muchos minutos, ni muchísimo menos.
pero lo que me parece realmente representativo es sobre todo su peso a nivel internacional con Marruecos sub-17. Yo creo que esta Copa África 2025, yo además he consultado a un gran compañero, un analista excepcional, que estuvo viendo in situ precisamente la Copa África, y bueno, la reacción precisamente a mi pregunta sobre este mediocentro es que para él es el mejor de todo el torneo. Y eso yo creo que es algo bastante representativo de lo que es o de lo que significa ahora mismo para Marruecos sub-17. Creo que es un jugador que tiene esa capacidad para absorber un poco las miradas y sobre todo atraer ese interés, ¿no?, sobre lo que puede hacer con balón este chico, un jugador con mucha presencia, un jugador con esa capacidad para llegar al área contraria, para buscar la frontal, encontrar el tiro o encontrar el pase, y yo creo que eso le va a dar mucho empaque de cara al futuro. Es un futbolista que yo creo que puede seguir evolucionando, pero que ya tiene una realidad presente bastante interesante. 6 partidos jugados, los 6 como titular, casi 500 minutos jugados, 2 goles y una asistencia en toda una Copa África sub-17, entendiendo además que es generación 2009. Por lo tanto, creo que estamos hablando de cosas que son bastante llamativas, que son bastante interesantes, sobre todo teniendo en cuenta, pues lo que digo, ¿no? Yo creo que Wassam ha demostrado, ¿no?, o está demostrando ser un jugador con una capacidad increíble. Creo que precisamente la presencia de interés de un equipo como el Real Madrid habla a las claras de lo que es en el momento presente este jugador y de lo que parece que puede llegar a ser. Un mediocentro de muchas garantías, un mediocentro de mucho recorrido, con mucha versatilidad, con una agilidad increíble, con un gran regate y sobre todo dominio técnico, pero también con esa capacidad para ser intenso en la presión, para ser un jugador de ida y vuelta en medio campo, para ser un mediocentro moderno, para ser un mediocentro de ida y vuelta y para ser un todocampista con muchísimo margen de mejora y con un techo parece que muy alto. Por lo tanto, esta es un poco mi visión sobre lo que es este jugador, Abdellah Ouassane, un futbolista que ha sonado para el Real Madrid, un futbolista que creo que merecía mucho la pena traer precisamente aquí a Scout Club. Así que espero que os haya sido útil, espero que os haya gustado y por supuesto, antes que nada os voy a pedir que os suscribáis, que es completamente gratis, que deis like, porque está muy bien que deis like de vez en cuando a este pobre hombre que dedica su tiempo a ver jugadores que vosotros a lo mejor no habéis visto o no podéis dedicarles el tiempo, y por supuesto dejadme en comentarios qué otros nombres, qué otros jugadores querríais ver aquí en Scout Club. Así que no perdáis más tiempo, suscribíos, dad el like y dejad un comentario, y por supuesto muchas gracias por estar al otro lado.